Ahora sí, gracias. Bien. Recién hablábamos del pensamiento dicotómico, es decir, muy parecido a la sobregeneralización, donde, bueno, nos manejamos de clasificando a las personas y a las situaciones como buenas o malas. No tenemos esa facilidad de poder bajar el nivel de grado de bueno o malo, ver la parte neutra. La personalización, que es muy común, esto de asumir el control sobre todo y la responsabilidad sobre lo que sale mal, es decir, puedo ir yo caminando a tribunales y llego, dejo el escrito y, no sé, me olvido el celular. Y ahí empiezo a hacer la personalización en el sentido de considerarme de que soy un inútil, que si he dejado perdido, olvidado un celular, puedo dejar olvidado muchos elementos de mi trabajo y empieza toda una rumiación de pensamientos negativos sobre uno mismo a partir de un solo hecho negativo. Entonces, no es que la persona siempre se olvidó que sobre el celular o alguna otras cosas, sino que comienza justamente a atribuirse de manera negativa ese error. O esto de tener el control sobre todo. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo estar llamando, tengo un compañero que puedo compartir un consultorio y le puedo estar llamando a la mañana, a la tarde y a la noche, preguntando si ha cerrado la ventana, si ha echado, ha desinfectado, si ha puesto repelente, me lo dice sí a la mañana, como no ha quedado muy satisfactorio, vuelvo a llamar a la tarde para ver si efectivamente ha cumplido y quizás no logro bajar el nivel de ansiedad, voy a la noche este, a echar repelente, poner espiral, lo que sea. Entonces, la persona le cuesta relajarse porque atribuye hacia lo demás el hecho de que no van a salir las cosas bien hechas. Y después está la adivinación del pensamiento. O sea, la persona, hacemos muchas teorizaciones sin fundamento sobre qué es lo que ha causado el comportamiento. Son los famosos opinólogos. Es decir, entramos a opinar o a adivinar sobre situaciones sin una prueba concreta. La siguiente, por favor. Bueno, acá he puesto la comunicación no verbal, que es un elemento justamente a tener en cuenta, que con esta creo que la última filmina. Bueno, ahí vemos a Homero como ocultándose, retirándose de una situación que él ha visto como peligroso, y lo vemos al señor Burns en una situación donde está seguro de sí mismo y relajado. Obviamente que ahí está como una especie de caricatura más del lado de su perfil de agresivo, pero es decir, en la comunicación no verbal, que tiene que ver con nuestro gesto, nuestra postura corporal, nuestra expresión facial, está implicado obviamente y tiene su relación justamente en la emoción. Una persona con una postura corporal que no acompaña con lo que está hablando, va a entrar, lo más probable es que entre en una contradicción. Y le doy un ejemplo. Ustedes vean, cuando hay un político hablando por televisión, ustedes observan a las personas que acompañan al político, personas que están atentos a lo que va haciendo el orador, otros que van a estar como dispersos, aburridos, o otros que están concentrados sobre el público en general, y hay expresiones faciales con lo que el orador está diciendo. Entonces, y eso dice mucho. Cuando uno se va entrenando en estas cosas, uno se va dando cuenta dónde puede haber un conflicto en esto. De repente yo me puedo sentir
que mi discurso, todo lo que voy a dar en la oralidad está perfecto, está fundamentado, relacionado con algún tipo de ley, y llego al momento y mi postura corporal no es de la postura de la confianza, no estoy relajado, estoy tenso, facial rígida, miro hacia abajo, este, de repente empiezo mis manos a sudorar mucho y algo me está pasando en ese momento a nivel mental, que estoy perdiendo la seguridad de lo que estoy diciendo. Entonces ahí van saliendo como posturas corporales que van a indicar que la persona en algún momento va a cometer una equivocación, porque las emociones son básicas y por ahí a veces no las podemos tener ese cierto dominio y podemos caer en una equivocación o de repente nos paralizamos, es decir, muchas veces nos ha pasado, quizá en la vida del estudiante, de repente han tenido que dar un examen oral, han empezado re bien y el docente le hizo una pregunta y se paralizaron, no supieron qué responder y ya la postura relajada comenzó a ser una postura totalmente diferente. Y eso es muy importante trabajar en esto, porque cuando la postura corporal se acompaña con el discurso, la comunicación tiende a ser efectiva. Si yo estoy hablando de algo muy importante con ustedes, yo estoy así, en esta postura, mirando hacia abajo, y lo más probable es que no me escuchen. Entonces, hay algo que me está pasando que quizás tenga que ver con la vergüenza, supone que sea la vergüenza, que yo estoy mirando hacia abajo, entonces mi voz cambia, hablo más despacio, no me escuchan, y entonces ya no es lo mismo que al estar mirando a la cámara y hablando, y hablando. La comunicación es diferente. Y esos son elementos que es importante conocerlo y conocerse uno mismo cuando uno tenga que dar algún tipo de exposición. Bueno, creo que esa es la última, queda una más. Sí, bueno. Y ahora, no sé, le invitamos a hacer las preguntas. Sí, colegas, el que quiera hacer una pregunta, habilite su audio y pregunte, por favor. Gracias. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. El doctor Ledesma. Un segundito, ya prendo la Sí, cámara. bien. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes Le ya, quería hacer doctor. buenas tardes, perdón. Le quería hacer una consulta con lo respecto de usted manejaba, decía de cómo manejar las emociones al momento de tener que hablar en público y en momentos de enfrentarse a situaciones nuevas que a todos nos pasó. Sería bueno que la mayoría de los litigantes, viendo el nuevo proceso que vamos a tener, que va a ser principalmente oral y por medio de audiencias, hagamos algún tipo de capacitación de herramientas neurolingüísticas cuando uno habla, como el tono de voz, la manera de expresarse, el hablar con las manos, mantener la mirada. Sí. ¿Considera usted que sería bueno? Es importante el entrenamiento. A ver, la formación nunca está de más. Los tips que uno a veces uno va aprendiendo no está de más. Eso se acompaña también mucho con la experiencia. Es decir, lo más probable es que en las primeras audiencias tenga muchos niveles de estrés. Hasta que uno va justamente, nos acordemos en una de las filminas que tenía que ver que son las adaptaciones. Uno ya va conociendo el paño, como se dice comúnmente, ya la emoción tiende a ser, pues, ya han dicho de cómo se maneja, cómo interpreta, qué sé yo, la ley, ya ha pasado por una audiencia con casos similares, entonces se supone que la postura corporal, la expresión facial y la emoción tienen que ser mucho más relajados. El problema pasaría si por la segunda vez vuelvo a experimentar el mismo nivel de estrés en la primera. Ahí sí, es donde ya estaríamos atentos de saber
que si necesitamos algún tipo de ayuda, o tenemos que entrenarnos más o formarnos más como para poder afrontar esa situación específica. Pero sí, la formación siempre viene bien. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Licenciado, Sí. con respecto, o sea, continuando con la pregunta que le hizo hace rato el colega, estamos frente a un sistema donde es muy importante... ¿Puedo bajar un poquito el volumen? ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Sí. Gloria. Bien. Le decía que estamos ante un sistema, o sea que se va a implementar un sistema donde es muy importante, no solo la oralidad, sino como usted explicaba recién, que el letrado tenga la capacidad suficiente y emocionalmente esté preparado para enfrentar cualquier tipo de situación en virtud de esa oralidad. Pero también considero que es muy importante que los colegas nos preparemos porque tenemos víctimas al lado, y nos estamos olvidando, creo, en muchas oportunidades, donde tenemos que estar preparados para hacer contención también de esa persona que está al lado nuestro. Esa persona que necesita, o sea, por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para estar primero preparados nosotros y poder estar, poder plantear esa contención también a la persona que está al lado, ya sea el imputado o a la víctima, que en este caso son muy importantes la contención porque las tenemos que revictimizar en un sistema de oralidad como lo que estamos planteando. ¿Cómo podríamos hacer? Ahí es importante, yo conozco por otros colegas que han hecho, por ejemplo, asistencia a testigos por los juicios de esa humanidad, que algunos testigos tuvieron como ciertas descompensaciones. Lo ideal sería que haya un terapeuta, alguien que pueda hacer una intervención en crisis, no toda persona. Por ejemplo, una persona que vuelve a revivenciar de testificación con el agresor y lo más probable es que esa persona tenga miedo y pueda fallar justamente en el discurso. Va a depender mucho, obviamente, de la tarea de ustedes de contenerla, pero también es importante poder trabajar previamente en hacer como posición, role-playing, hacer que el cliente que ustedes tengan hagan algún tipo de ensayo previo para que ya pueda bajar el nivel de ansiedad, o sea, usted pueda simular como que es un juez y que de alguna manera la persona pueda hablarlo, y si ve que hay un nivel de estrés que no lo puede soportar la persona, bueno, sí, ese cliente de usted sí va a necesitar una contención, y me parece que debería ser válido que esa persona, si está citada para declarar, lo pueda hacer acompañada y que tenga ese resguardo, porque en uno de esos pensamientos que puse en la filmina, que después cuando ustedes lo vuelvan a ver el video, va a estar el tema de esos pensamientos negativos de la generalización, es decir, o de la anticipación, verlo al victimario. Yo, en mi experiencia, digamos, en particular, sí me ha tocado pacientes que han tenido que hacer la rueda de reconocimiento y experimentaron crisis de angustia, porque iban con un pensamiento negativo de si iban a poder invocar o adivinar a la persona que le había hecho un robo, y bueno, no es lo mismo el recuerdo de hace un mes que el recuerdo de hace 6 meses, donde ahí el estrés puede tocar mi función de memoria y me puedo olvidar, o el que el ladrón se afeitó, se peinó, se puso ropa adecuada, y en mi recuerdo estaba con la gorrita y con ropa desalineada. Entonces,
es importante justamente esa función que ustedes van a hacer de contención al cliente que tienen para afrontar, pero sí deberían contemplar esa parte de que no en todos lados se va a dar, que no cuenten con contención, pero deberían tenerlo en los juzgados por alguna situación de crisis, de angustia de la persona. O sea que sería muy importante dentro de nuestro sistema hacer un convenio con, en este caso, con el Colegio de Psicólogos para tener un grupo encargado en situaciones de crisis. Sí, habría que ver, sí, habría que ver, analizarlo eso, pero cómo se lo puede instrumentar, pero el tema es qué hacer con esa persona que se ha descompensado en ese momento y después se tiene que volver me imagino yo, a hacer una nueva citación y se dilata más los tiempos. Entonces, también el factor tiempo que también pasa a ser un nivel de estrés alto para todos, para ustedes, para el cliente, por eso, más que la contención en ese momento es mucho mejor la contención previa, es decir, la preparación de la persona para esa exposición. Porque yo me imagino que ustedes, a ver, ustedes pueden tener muy inteligentes, muy cultos, de ansiedad para hablar, y bueno, ese colega va a tener que buscar justamente en unas primeras que puse, alguien de apoyo, y decir, bueno, mira, yo te escribo, te doy el pensamiento, y ayúdame, y actuemos hasta que esa persona va adquiriendo, va aprendiendo y va desarrollando su habilidad. Porque si no hay una necesidad, no hay habilidades desarrolladas. Yo, si gente o psicólogo fuera, qué sé yo, técnico en informática, yo no sé si estaría en este momento sentado hablando con ustedes, porque nunca tuve necesidad de hablar en público. Pero cuando van apareciendo las circunstancias, es una habilidad que me va a permitir, con la experiencia, poder desarrollarla. Entonces, no es lo mismo que ustedes tengan un cliente que lo toquen defenderlo usted como imputado, que ya ha pasado por 3 audiencias y ya está canchero. Va como víctima por primera vez. Entonces, el rol es totalmente distinto. El ambiente lo perciben totalmente distinto, no es lo mismo el imputado que la víctima, y las conductas de ustedes de contención van a ser diferentes. Pero siempre es importante el entrenamiento previo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Si no, pregunto yo, que tengo muchísimas. Una consultita más, querida. Licenciado, también me llama mucho la atención el hecho de que usted nos manifiesta que cuando nosotros avancemos en el desarrollo de las audiencias, cuanto más audiencias, algo lógico, vamos a ir adquiriendo experiencia, y que la tensión y la situación de estrés nos va a ir como afectando menos. ¿No corremos el riesgo también muchas veces, en el otro extremo, por ejemplo, cuando sucede con los defensores oficiales que tienen miles de causas, que no llegan prácticamente ni a conocer muchas veces a sus clientes porque tienen tantos, llegar al extremo de, no sé cómo es el término técnico que suelen tener ustedes, como les pasa a los médicos, que se desconectan, que ya no los asombra la muerte, ya no los asombra las situaciones, porque ellos ya están tan acostumbrados a eso que ya es mecánico. No corremos el riesgo muchas veces que el defensor oficial, por la cantidad de clientes, cantidad de causas, directamente como que deshumanice a su defendido, deshumanice a la víctima, y esa misma costumbre, por decirlo así, lleve a que pierda esa conexión emocional que tiene que tener tanto con su defendido, con la otra parte, para evitar afectar emocionalmente a quienes están en la audiencia. Recién hablaba sobre el tema, la importancia de la relación de la motivación con la emoción. Es decir, una persona que pueda tener mucho trabajo,
y que de repente no está motivado, puede estar con el síndrome de burnout, es decir, el síndrome de la cabeza quemada. Yo puedo tener mucho trabajo y no disminuye mi motivación. De repente cada paciente que se me presenta es una motivación diferente, que me prepara justamente, me entusiasma. La motivación puede ser porque me interesa el caso, porque me interesa la sociedad, puede ser también por lo económico. Es decir, tiene que haber algo que me motive para mantener justamente esa emoción. Si no hay, es como usted dice, se desconecta, no va a ser eficiente el trabajo y la verdad que yo particularmente, si yo tuviera que elegir un representante, uno elige porque me inspiró confianza, porque me ha inspirado que conoce el tema, porque se ha mostrado interesado en lo que en mi caso, y ahí yo estoy haciendo una adherencia. Si no me ha escuchado, no ha prestado atención y sí, lo más probable es que las personas se desmotiven, no lo elija como representantes y lo pierden como clientes. Pero sí puede pasar que cuando hay un exceso de trabajo, la persona no rinde, pero bueno, ahí hay que ver, no es lo mismo un defensor oficial, que haya 20 defensores oficiales, que retribuya el trabajo. Por ejemplo, yo tengo colegas que hacen evaluación en la policía y son 4 colegas para evaluar 5.000 personas, imposible, imposible. La evaluación no va a ser la misma. Y cuando, si yo estoy también pasando por una situación de crisis personal, si ha fallecido alguien, me ha generado una gran pérdida, un dolor, y me toca defender, porque el Estado me paga para defender a esa persona, la cual ha tenido una muerte muy similar por la cual yo estoy transitando, y yo no sé si esa persona, el abogado va a poder actuar de una manera objetiva, porque hay una implicancia emocional que va a estar puesta ahí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Pregunta. colega? Sí, una pregunta. Doctor. ¿Hay un límite en el cual la falta de capacidad discursiva sea propio de algo intrínseco a la personalidad, o más allá de eso, la falta de capacidad discursiva sea simplemente falta de entrenamiento? Digamos, hay una situación en la cual usted como psicólogo pueda decir, usted, doctor, no se está asumiendo el rol que le están poniendo al hombro y puede representarlo a la altura de las expectativas que están teniendo. O sea, cuando hablamos de destrezas de capacidad discursiva, o hablamos hacia el interior, de una concepción de la propia personalidad. Bueno, en realidad todos tenemos las habilidades, si las tenemos desarrolladas o no desarrolladas. Hay personalidades que le son más fáciles de desarrollarlas. Por ejemplo, yo puedo tener una personalidad con rasgo extrovertido y va a ser mucho más fácil desarrollar una habilidad discursiva. Pararme, manejar los tiempos, el lenguaje. Pero si yo tengo una personalidad de base tímida, y me va a costar mucho más. O sea, esa persona va a necesitar mayor entrenamiento y práctica para lograr ese tipo de habilidad discursiva. Pero esa persona, si me dice, bueno, yo quiero ser como un orador, como, no sé, como Fidel Castro, que hablaba 6 horas sin parar, y va a ser imposible, porque ahí va a entrar una sobregeneralización donde la persona se va a sentir frustrada. Por eso es importante conocer cuál es nuestro propio límite. Yo puedo ser tímido en reuniones familiares, por dar un ejemplo, no me gusta llamar la atención, pero en el trabajo me destaco, o al revés. En el trabajo soy brillante, verborrágico, me muevo bien, manejo los tiempos, y llego a mi casa y me encierro. Entonces, por eso las emociones
no duran las 24 horas, la predominancia, siempre se van fluctuando, pero por eso es importante el tema del autoconocimiento y saber cuál es nuestro límite, porque por ahí no quiere significar que una persona que sea verborrágica o extrovertido va a tener más éxito, no, al contrario, puede fracasar con el tema del tímido, porque no manejó los tiempos, no ha sabido comunicar, se excedió en palabras y no ha sabido comunicar lo concreto. Y el tímido en 2 palabras lo dijo. ¿Alguna pregunta, colegas? Porque tengo muchas, ¿no? No sé el tiempo del licenciado, pero más que nada, licenciado, vos hablabas al inicio de, por ahí, refiriéndonos a la pandemia, por ahí se perdió el viaje y todo lo demás. Nosotros estábamos preparándonos para afrontar un nuevo sistema que entraba en vigencia en mayo. A raíz de esta pandemia mundial, sabemos la emergencia sanitaria mundial y económica que existe. No solo fue el cambio pasar a enfrentar un nuevo sistema que trae la oralidad, sino también pasar a estar encerrados en nuestras casas, no poder contactar con nuestras familias, obviamente perder el trabajo, porque muchos de los colegas no trabajaron, porque obviamente que las condiciones sanitarias han implicado que la justicia deje de funcionar según lo que se dice. Más allá de el que entiendo que no dejó de funcionar, sino que cambió a manera distinta de entrar en funcionamiento esa justicia. Pasamos a implementar la justicia en canales digitales, todo se hace a través de correo electrónico ahora, todo se hace a través de la digitalización, de una audiencia oralizada a través de Skype o de Zoom. Entonces, el abogado litigante hoy se enfrenta no solo al cambio de la litigación oral en un nuevo proceso adversarial, sino también al cambio reinante en lo que hace a la digitalización de los expedientes, a la oralidad en el proceso, en las audiencias a través de aplicaciones que muchas veces no saben usar, porque no conocen de tecnología. El tema es la edad, por ejemplo. Usted dice que nosotros tenemos que adaptarnos al cambio, saber identificar cuál es el problema y buscar una solución. La terapia sería una de esas soluciones. Otro sería ver con qué recursos contamos. Pero la edad, por ejemplo, hablamos de un colega de 60 años con más de 20, 30 años de ejercicio. A todos estos cambios, ¿es más fácil para ellos llevarlos? Sabemos que no. Yo me puedo adaptar y aún así, con la edad y siendo más joven, me cuesta, porque no solo es tener el celular, correo electrónico, correo digital, o sea, son muchos cambios todos juntos en muy poco tiempo. ¿Cómo hacen esos colegas para enfrentarse a este nuevo sistema y no fracasar en el intento? Mire, si yo llego a tener 60 años y ya hice mi fama como psicólogo y de repente manejo como Messi el tema de la psicología y en ese momento hay una revolución de la psicología en ese momento donde yo me he destacado, me dicen que no, esa no es la forma de trabajar, que yo tengo que formarme y hacer algo. Lo primero que voy a sentir es frustración. Primero rechazo. ¿Por qué? Porque uno no cambia cuando no hay necesidad. Entonces, si esa persona de alguna manera ha logrado su identidad, su fama, por llamarlo así, a partir de un viejo sistema o ex sistema, va a tener mayor resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque va a aparecer el miedo y la ansiedad. Yo he sido exitoso empleando este modelo de psicología y me están diciendo que ahora la psicología tiene que ser distinto y va a costar. Por ejemplo, lo que nos pasaba a nosotros los psicólogos. Veníamos trabajando más bien en forma presencial y a partir del 20 de marzo tuvimos que empezar a reconstruirnos y trabajar por Zoom, por videollamada con los pacientes. Hay un grupo de psicólogos que le costó más, y otro menos. Pero también está las fallas lógicas de todo sistema. ¿Qué pasa si se cae un sistema? ¿Qué pasa si se corta la luz? ¿Qué pasa si alguien se roba el software? Es decir, se me ocurren cosas así que cuando uno cambia el sistema de herramienta, uno
se tiene que también readaptar a ese sistema. O sea, quienes son los responsables de crear un sistema nuevo de trabajo tienen que saber que lo van a tener que ir readaptando, porque no puede ser algo de decir, bueno, todos ustedes se adapten a esto, porque esto va a ser así, no va a haber cambio, no, al contrario. Porque tienen que ver cuáles son las falencias que va a tener todo este tipo de inicio, como para ir facilitando las cosas. Es decir, no solo un abogado, un juez, de repente también puede estar pasando la misma situación de que puede tener mayor nivel de resistencia a este tipo de exposición, porque estaba acostumbrado a otra manera de trabajo. Entonces, y hay personas grandes de 60 años que quizás se adaptan lo más bien porque tengan que ver, porque tienen cualidades de su personalidad que se va adaptando, pero el tema es ver quiénes son los responsables de la implementación y saber que estas cosas que a nivel no presencial, que ustedes están más acostumbrados, van a estar, digamos, a la altura de las circunstancias para solucionar los nuevos problemas de la digitalización. Yo puedo tener una videollamada y de repente se me corta internet. La persona estaba llorando, un momento de angustia. A nivel presencial, yo sabía cómo manejarla, y a nivel distancia se me cortó internet, ¿cómo hago? Entonces, también yo creo que eso son cosas que estos problemas que van a ir apareciendo, típicos de la implementación de nuevos trabajos, me parece que los responsables tendrían que tener los oídos bien abiertos como para solucionar y sea más accesible para todos, si no, va a crear más conflicto y mayor resistencia. Colegas, ¿alguna otra pregunta? Ya nos queda muy poco tiempo igualmente. También me quería detener, si me permite el licenciado, en otra palabra que usted utilizó, un sentimiento el sentimiento de confianza. A eso voy con el abogado de confianza. ¿Cómo hace una persona, sea víctima o sea imputado, para elegir ese abogado de confianza? Sea, a ver, porque lo ha recomendado alguien, o porque tengo cierto trato, porque, o sea, cómo se llega a esa confianza que para un cliente es bastante importante al momento de elegir un abogado. Lo importante es que ustedes lo sepan escuchar y obviamente en lo que dice saber interpretar de acuerdo a lo que ellos piden y lo que ustedes pueden ofrecer. Entonces, porque yo puedo ir con una cuestión medio delirante y ustedes de la lógica van a decir, no, eso es un delirio, y yo salgo enojado porque ustedes se han negado. Pero digamos, era una cuestión delirante mía. Entonces, lo importante es saberlo escuchar y saber qué es lo que ustedes pueden ofrecer adecuado a la que la persona pide. Y muchas veces van a tener que como educarlos. Y yo podría decir, bueno, el vecino me molesta, me tira basura, que esto, quiero que quede encerrado de por vida. Bueno, lo máximo que podemos llegar a hacer es ir a, qué sé yo, a tal instancia, pero de que esté encerrado toda la vida, no. Entonces, eso también entra en el tema de la confianza, de saberlo educar y saber que está con ustedes y por un fin, sino como que de repente yo fui porque tengo problemas con el vecino y de repente empiezo a hablar de mi esposa, empiezo a hablar de mis hijos, de paso, bueno, mi hijo me ha insultado y quiero que usted lo cite y le lea todas las leyes. Entonces, va a tener que de alguna manera encontrar esa forma de interpretar qué es lo que quiere y de responder de acuerdo al conocimiento de usted y a la práctica. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé, me parece que el señor Levos quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Los felicito por la iniciativa, la verdad que es muy importante. Yo quiero aprovechar la oportunidad para, en primer lugar, agradecerle a la doctora que hizo la referencia al tema de las víctimas y que a la doctora Hansen, muy importante,
muy importante porque es el centro de todo el proceso y muchas veces queda marginada. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle al licenciado González Marchetti que ustedes, de los psicólogos, tienen una gran oportunidad de hacer una fuerte presión por la aplicación de la ley de víctimas, la ley nacional y la ley provincial. La ley 27372, la ley de protección de derechos y garantía de víctimas de delitos, y la ley 7867 de Tucumán, desde el año 2006, esas dos leyes contemplan la asistencia psicológica a las víctimas de delitos. Ustedes saben que cuando se comete un delito grave, que es una bomba atómica en una casa. Yo, para ser muy breve, le voy a dar un solo ejemplo. El domingo estuve en el sepelio del joven Espinosa que fue asesinado por los policías. Era terrible ver a esas 6 criaturas. Se imagina, el muchacho tenía 31 años, 6 hijos, así que eran todos chiquititos, chicos. Lloraban desesperadamente. Acá han visto ustedes a las autoridades, gobernador, vicegobernador, todo el mundo, con una solidaridad total. Nadie mandó un equipo de psicólogos a atender a esa familia y especialmente a esos niñitos. Porque vean, tan rápida la intervención tiene que ser en una situación de naturaleza, de la policía, de la fiscalía, de todos los operadores judiciales, como lo psicológico. Porque nadie está preparado, nadie, y les puedo asegurar y les puedo garantizar, nadie, a ver cómo resuelve emocionalmente, psicológicamente una situación de esta naturaleza. Tengo para contarle 10.000 anécdotas, 10.000 anécdotas, suicidio, situaciones terribles que las conozco de primera mano porque son que le suceden a los integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. Desde el observatorio que integro a nivel nacional de cumplimiento de la ley 27372, doctor González Marchetti, me pongo a total disposición para que juntos podamos impulsar acciones positivas, porque acá mucha declamación, todos estamos con la víctima, pero al momento de los hechos, de hechos concretos, ausencia total del Estado y cuando no complicidad, como ha pasado con el caso de este chico Espinosa. Así que bueno, yo los felicito. Aquí a través de la doctora Domínguez ya estamos trabajando para implementar conferencias sobre la aplicación de la ley de víctimas. La doctora Domínguez tiene mi teléfono, con todo gusto a su disposición. Bueno, qué lindo sería tomar un café en un bar, pero bueno, ya vendrá en ese momento. Estaremos como extrañamos todo, ¿no? Ya tendremos la oportunidad seguramente, señor Levos. Y más que nada ya no nos queda tiempo, así que despedirlo a usted, doctor, licenciado, muchas también, gracias, Analía, por haber gracias dedicado a todos tiempo. por estar presentes. Bueno, muy interesante su conversación, doctor Marchetti. Muchas gracias. Que estén bien. No, por nada.